Bien, gente, seguimos con la escuela de Chicago. eh, Algo súper importante. O será puro marketing. No sé, esperemos. Pero antes quiero contarle que mientras me tomé el mate cocido Breck, recuerdo una noche en la que soñé con un ángel con el cual discutimos, no sé la palabra porque estábamos de acuerdo, pero nos pusimos a pensar, ¿qué conducta fue más disvaliosa? ¿La de Pedro o la de Judas? Los pongo en autos. Pedro lo negó a Jesús. Y 3 veces. Y Judas lo entregó. Lo traicionó. Creo que el 99,9% de la humanidad estaría de acuerdo en que la conducta que merece un mayor reproche fue la realizada por Judas. Sin embargo, con el ángel coincidimos en que la de Pedro fue más reprochable. Haberlo negado. Y haberlo negado 3 veces. Sí. Una suerte de multireincidente. No importa. La escuela de Chicago, perdón por ahora, por todo. Esta teoría no puede ser comprendida sin hacer alusión a la situación imperante al tiempo de su desarrollo, como ninguna teoría puede ser comprendida fuera de contexto. En Estados Unidos, en el año 1920, se vivía la disgregación de las comunidades agrícolas, los procesos de inmigración interna, la influencia de masas de emigrantes extranjeros que procedían de los países pobres de Europa y el surgimiento de las grandes ciudades. Las ciudades se convierten así en receptoras de hombres distintos por costumbre, lengua, cultura y riqueza. La ciudad se convertía así en el escenario principal donde son representados en forma dramática los efectos del proceso de transformación económica en el ámbito de la sociedad. Y ese violento proceso provoca con igual violencia nuevos problemas de orden social. Como efecto de este proceso de alta movilidad social y de concentración urbana, se origina un crecimiento progresivo de los índices de miseria, criminalidad organizada, prostitución y locura. Se origina un crecimiento progresivo de los índices de miseria, criminalidad organizada, prostitución y locura. Perdón por la digresión, pero recuerdo que de chico le pregunté a un compañero sobre los 3 chiflados, ¿sí? Y nada, la pregunta era por qué hacían lo que hacían en cada uno de sus capítulos. Y él me respondió porque tenían hambre. Sí, y también se vendía la idea de que en cada uno de los capítulos obtenían un nuevo trabajo. ¿Sí? ¿Sí? En cada capítulo. Algunos capítulos eran persiguiendo mujeres. Pero la gran mayoría eran líos en los que se metían, en trabajos, etcétera, 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 que conseguían así, bien. Y él me decía, porque tenían hambre.
Perdón. En este contexto, un grupo de sociólogos de la Universidad de Chicago o vinculados a ella habían comenzado a elaborar una crítica específica sociológica de las condiciones sociales prevalecientes. Se trataba de una visión del delito de carácter macrosocial, basándose en estudios y métodos estadísticos. Los autores Robert Park y Ernest Burgess desarrollaron una sociología de los grandes centros urbanos conocida también como ecología social, subrayen, ecología social, realizada sobre la base de la investigación de comunidades. El interés que motivaba este tipo de investigaciones es el moralismo, propio de quien viene de la provincia, de quien idealiza la virtuosa vida de la pequeña comunidad. La gran ciudad es vivida como la capital del vicio. La pérdida de adhesión a los lugares de origen y el debilitamiento de los frenos y de las inhibiciones del grupo primario bajo la influencia del ambiente urbano son los mayores responsables del aumento del vicio y de la criminalidad en las grandes ciudades. De esta forma se interpretará que el origen de la criminalidad es el factor ambiental. Environmental factor, dejándose así de lado la patología de carácter individual para focalizar el estudio de una patología social, que sería objeto de terapias comunitarias correctivas. Se pretendía a través de ella obtener respuestas a diversos problemas sociales, como los de la delincuencia juvenil, las bandas y los grupos de inmigrantes. La ciudad será así objeto de investigación. El método utilizado será el de la ecología social, a través del estudio de las distintas áreas o regiones morales en las que se estructura la gran ciudad. Se encargaron del estudio de la distribución de zonas de trabajo y residencia, los lugares de interacción pública y de recogimiento privado, la magnitud de las enfermedades y la salud y las concentraciones urbanas de la conformidad y la conducta desviada. El proceso implicaba la división de la ciudad en áreas. Explicaban que entre las diversas áreas subsiste un proceso de ósmosis a través del cual la población de reciente emigración invade la segunda área removiendo a los originales habitantes que a medida que se integran en el tejido productivo tienden a trasladarse a las periferias residenciales. El lenguaje que se utiliza para describir este proceso es tomado de los estudios ecológicos sobre la vida vegetal. El término más importante adoptado por ellos fue el de simbiosis. ¿Sí? Simbiosis. Bien. Entendiéndose con esto la habitual vida en común de organismos de especies diversas entre sí dentro del mismo hábitat. La simbiosis perfecta es equilibrio biótico. A través de este método interpretativo se intenta dar cuenta del modo en que se estructuran los guetos, las comunidades altamente homogéneas desde el punto de vista cultural que deben vivir en una relación simbiótica con otras comunidades. La tarea del patólogo social es, por lo tanto, la de descubrir los mecanismos y los procesos a través de los cuales un equilibrio biótico similar puede ser alcanzado o mantenido. Se deberá tener en cuenta las relaciones de dominio entre la comunidad y las concretas áreas morales y las formas a través de las cuales este dominio sufre una sustitución por parte de otras comunidades, estudiando atentamente los contagios inevitables entre un área y otra y determinar los efectos. La investigación, entonces, se encargará del estudio de los grupos sociales concretos, grupos cuyos individuos compartan determinados valores. Por ejemplo, la comunidad italiana, la de judíos. La tarea del patólogo social comprenderá entonces el estudio de los procesos entre el poder y las diversas áreas en que se divide la ciudad, como también las relaciones
interarias e intraárea. El estudio entonces de esta teoría se focalizó en ciudades productoras de criminalidad como Chicago, Detroit, Atlanta, Richmond, ya hablamos de Detroit, ¿sí? Y Eminem. Respecto de ellas, se diferenciaron 3 áreas a ser analizadas. Primer círculo, área política, económica y cultural. Sede de gobierno, las oficinas públicas, los bancos, las entidades financieras y comercios de lujo. Vamos, primer círculo, ya que hablábamos de los círculos del infierno de la Divina Comedia. Primer círculo, área política, económica y cultural. Sede de gobierno, las oficinas públicas, los bancos, las entidades financieras y comercios de lujo. Segundo círculo, área ocupada por la burguesía que será desplazada a medida del ingreso de inmigrantes, tanto internos como extranjeros. Repito, segundo círculo, área ocupada por la burguesía, que será desplazada a medida del ingreso de inmigrantes, tanto internos como extranjeros. Dije externos, ¿no? Extranjeros, perdón. Tercer círculo, áreas periféricas diferenciadas para la clase alta y media. Al respecto, expresó Taylor, en la cima de la jerarquía aparece el distrito comercial central, la cabeza del cuerpo. El distrito rodeado de una zona residencial en la que vivían los ciudadanos respetables de la ciudad. Sin embargo, gradualmente el distrito comercial comenzó a expandirse y puso sus ojos sobre esas propiedades. Sus ocupantes se alejaron y abandonaron las casas amenazadas y cada vez más insalubres a un grupo que no podría mudarse a ningún otro lado, los pobres, que en el caso de Chicago eran los nuevos inmigrantes. En consecuencia, surge el siguiente modelo: un distrito comercial central rodeado de viviendas en mal estado, seguidas de casas de obreros y una zona en que se encuentran departamentos y hoteles. En el perímetro de esta ciudad están los suburbios de los sectores favorecidos. En la zona próxima al distrito comercial central, la que más preocupó a los ecólogos porque, a su juicio, en esta zona de transición o intermedia había una especial concentración de desviados. El ecologismo es la lucha por el espacio urbano. Subrayen, el ecologismo es la lucha por el espacio urbano. A medida que los diversos grupos comienzan el periodo de ósmosis social, primero transitan de un círculo a otro, luego lo invaden por completo y en una tercera etapa se asientan y comienzan a invadir otro espacio. Hay una gradación de ocupación, dominio y sucesión de espacio urbano. Hay una gradación de ocupación, dominio y sucesión del espacio urbano. Podemos ver entonces que la teoría del análisis implica una investigación sectorizada, ya que consiste necesariamente en una investigación de campo de los grupos sociales en concreto. Sin embargo, realizó importantes aportes para el estudio y comprensión de las prácticas policiales, la evolución de las zonas criminales y las causas de reacción social frente a ciertas conductas desviadas. Más allá de las limitaciones que presenta esta teoría, lo cierto es que realizó aportes originales para el enfoque criminológico sobre el modelo de la sociología de la desviación, actitud fuertemente pragmática, investigación social empírica, concreta y detallada, que impide formulaciones generales. El objeto de reflexión ya no será, como en la teoría positivista, la cárcel o el manicomio judicial, sino que pasarán a ser el gueto, la ciudad, el hábitat, donde viven los que están sujetos más que otros al riesgo de la criminalización. Introducen la variable del cambio social como algo inevitable, afirmando que los fenómenos de desorganización social pueden ser superados por procesos de reconstrucción que constituirían solo equilibrios precarios que entrarían a su vez en crisis, determinando situaciones de desorden y así sucesivamente.
El equilibrio biótico puede ser, por tanto, solo un equilibrio dinámico y el cambio una componente ineliminable del sistema. Sin embargo, merece destacarse que la propuesta implica que las direcciones del cambio no contemplan salidas del sistema, sino que sufren las reglas del mismo sistema. Tampoco hayan explicación los problemas sociales en las zonas rurales o pequeñas comunidades. El enfoque aportado por esta teoría reviste trascendencia en tanto condicionará profundamente las teorías criminológicas sucesivas, ¿sí? La teoría de la asociación diferencial y la de las subculturas criminales. Asimismo, y aunque solo fuera parcialmente, influiría en la sociología de la desviación de la desviación en los estructural funcionalistas. Todos ellos comparten una visión simple y esencialmente positivista de la relación hombre-sociedad. Las limitaciones externas son influencias para la acción social, pero de todos modos los hombres pueden ejercer un libre albedrío ambiguo. El libre albedrío es el factor adicional que puede llevar a las personas a zonas naturales en las que viven delincuentes. No hay ninguna imagen de hombres que luchan contra los ordenamientos sociales. No hay ninguna imagen de hombres que luchan contra los ordenamientos sociales, ninguna imagen de una estructura social fragmentada por desigualdades y contradicciones, así como tampoco se evidencia en ella ninguna imagen de hombres que tratan de modificar la gama de opciones. Bien, finalizamos con la Escuela de Chicago y tenemos el deber de entrarle al capítulo 6, que habla de la psicología criminal. Tiene un título, ¿cuál sería la palabra? Tentador, ¿no? De leer. Un título que genera el deseo de leer, un deseo de saber de qué se trata. ¿Sí? El título de psicología criminal constituiría una invitación al saber irrechazable. Bien. Hacemos el mate cocido break y le entramos de lleno a este capítulo. Y cuando hablo de lleno, ¿sí? Y voy a tratar de cerrar un poco más la boca.